Bueno, buenos días a todos. Gracias una vez más por la invitación aquí en Expo Construir. Lo que voy a presentar es el proyecto del nuevo Código Urbanístico. Este proyecto que, como bien se dijo hace un rato, ya está en la instancia legislativa, que es el otro poder que está debatiendo este proyecto, que tuvo un proceso participativo de alrededor de 2 años, que pasó de una primera versión a la última versión, que es la que está en definitiva dentro de la legislatura, que como todo proyecto que se debate y tiene aportes de diferentes sectores, lo que se hace es enriquecerse, con lo cual consideramos que es un buen proyecto el que se envió a la legislatura, donde han formado parte también en el plan urbano ambiental, en las comisiones asesoras, instituciones, academias, donde el vecino tuvo también muchísimo que ver en la participación, porque como todos ustedes saben, la ley 2930, que es el lineamiento del plan urbano ambiental, así lo demanda, que la participación tenía que ser de determinada manera, donde los vecinos tenían que ser escuchados, y de hecho las propuestas vecinales, algunas que tenían que ver con la ley, hayan sido tenidos en cuenta. Entonces, vamos a hacer voy a hacer una presentación breve, donde, bueno, básicamente trabaja sobre los ejes sobre los que el cambio de esta normativa impulsa. Lo que decimos es que, bueno, el nuevo Código Urbanístico es el marco clave que va a determinar cómo va a crecer la ciudad en el futuro, en línea, como decía, con la ley 2930, el plan urbano ambiental, es que se reformulan estos códigos. El código regula, como todos sabemos, cuánto se puede construir y qué uso se le puede dar a ese construido en cuanto al uso de ese construido. ¿Por qué es necesario un nuevo código? Bueno, ante todo, decir que hay amplio consenso en que el código había que cambiarlo, pero sobre todo porque nuestro código actual refleja un modelo de ciudad distinto al que, como decisiones en obras de gobierno y una ciudad actual no se corresponden, ¿no? Es este código del 77, que, bueno, una ciudad pensada con un único centro, con el desarrollo de autopistas, con una cuestión de zoning, todas esas cuestiones que las ciudades del mundo y en esta línea, bueno, están siendo modificadas. Y nosotros tenemos todavía una normativa que obedece a esa visión. También decimos que tiene que ser una norma moderna, porque la que tenemos es difícil de entender, tiene ambigüedades. Bueno, hablamos siempre de la transparencia de la normativa. Que obviamente un código del 77, un código de 40 años, no tiene incluida ninguna cuestión con criterio de sustentabilidad ambiental ni de inclusión social. Entonces el nuevo código es el instrumento fundamental para lograr la ciudad que todos queremos, ¿no? Y en línea con todas las acciones de gobierno que venimos llevando en cuanto a las obras y a lo que se ve en cuestión de gestión. Dijimos que tuvo un amplio proceso participativo. Bueno, hubo más de 100 encuentros, 5.000 personas participaron, unas 700 propuestas se recibieron,
de las cuales obviamente en esas 700 propuestas hubo infinidad de temas y se incorporaron otras tantas sugeridas. Donde, bueno, aquí está reflejado los actores algunos de los actores con los cuales se ha tenido permanente diálogo. Y acá brevemente sobre los 5 ejes. Decimos que apunta a una ciudad homogénea en el sentido de que cambia parámetros matemáticos por cuestiones de alturas máximas y pisadas, digamos, donde es una concepción fundamental porque nosotros tenemos diferentes parcelas dentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde las esquinas son chiquititas, el FOT se agota a mitad de cuadra y lo que daría el código actual es una escalerita que desde la visión del espacio público, que es una visión importante que recupera este código, bueno, no es el soporte que ideamos para la cuestión del soporte de espacio público, que es la vivencia de 6 millones de personas a diario, 3 millones de porteños y 3 que ingresan. Eso digamos, eliminar los parámetros matemáticos es uno de los primeros conceptos fuertes o importantes, y una ciudad donde, digamos, la densificación o la cuestión del completamiento de una ciudad que tiene que ser compacta para ser sustentable, va a pasar fundamentalmente por reconocer la ciudad existente y por densificarse o completarse de una manera compacta. El otro punto importante es el de la mixtura de usos. Decíamos que tenemos una ciudad con prevalecencia de determinado zoning, donde hay 75 hectáreas de uso industrial en la Comuna 4, digamos, y también hay parte en la Comuna 9, lugares que tienen que ver con usos absolutamente referidos a edificios gubernamentales como el Antepuerto, el U10, todo lo que está en el bajo del área central, digamos. Hay una distribución de un zoning que lo que apuntamos es a mixtura de usos donde siempre decimos la vivienda, el trabajo, el esparcimiento, la salud y la educación tiene que encontrarse dentro de la proximidad del barrio. Esto también lleva a un punto que también decimos, bueno, y además debe respetar las identidades barriales, ¿no? Uno sobre cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires tiene un reflejo, tiene una foto, y el nuevo código no puede ir a alterar esa identidad de cada barrio. Tiene 4 grados de mixtura de usos, y eso es un tema que va en graduación desde el comercio de proximidad para una vivienda hasta la escala metropolitana. Lo otro que se hizo también es establecer un único cuadro de usos genérico, donde desde AGIP, APRA y el código van a tener un único código referido a los usos. También está el tema del cuidado del patrimonio histórico. ¿Por qué? Porque, bueno, se respetan todas las áreas de protección histórica, se establecen modificaciones sobre ellas porque lo que se pretende es darle sustentabilidad económica, sustentabilidad de usos, se establece una herramienta que tienen otras ciudades del mundo, que es la transferencia de capacidad constructiva del patrimonio, para poder de esa manera darle sustentabilidad económica. Por otro lado, se le da mixtura de usos, y por otro lado se mejoró la llamada ley de cáscaras, donde, bueno, un edificio fue concebido en determinado tiempo con determinadas características de iluminación y ventilación, por ejemplo, que, bueno, uno va a un hotel de París y esas características sigue habilitado, y esas características se siguen manteniendo acorde al momento que fueron construidos. Y también decimos que el patrimonio, digamos, es muy importante en el vecino porque es su propia identidad, es su propia historia. El cuarto punto, bueno, tiene que ver con la sustentabilidad. Decíamos que un código de 40 años no tiene conceptos de sustentabilidad, y en ese sentido, también en línea con otras ciudades del mundo y afrontando el cambio climático,
y la cuestión de reducir los gases de efecto invernadero y por determinadas adhesiones que ha tenido la ciudad al C40 del Banco Mundial y al Acuerdo de París, se establecen algunas ponderaciones de algunas cuestiones de solución técnicas que después el Código de Edificación dice cómo hacerlas. Lo que se pondera es sobre territorio en función a los mapas de riesgo hídrico, mapas de calor y mapas de necesidad de verde o biodiversidad. Y pone una cuota a cumplir para, bueno, todos hacernos cargo de lo que se viene, que es el fenómeno del cambio climático. Y por último, decimos también que tiene que ser una ciudad más integrada en cuestión de la cuestión social, digamos. Como gobierno se ha decidido, hay cuatro villas que están, o barrios emergentes, que han sido tratados con leyes especiales, con gestión territorial particularizada, a la manera de, también en línea con otras ciudades del mundo y con expertices de otras ciudades del mundo, con Hábitat ONU de Quito, digamos, y en esa línea se han tomado algunos conceptos donde, bueno, se dice los lineamientos de cómo va a tener que integrarse cada uno de esos barrios a la trama urbana, con gestión territorial, con regularización dominial, etcétera, etcétera, pero con esta importancia de la participación en el territorio, donde, bueno, las personas también tengan estén integradas en la decisión de cómo va a ser ese plan. Un poco esto es lineamientos generales de lo que planteamos como los 5 ejes fundamentales del cambio. El código tiene, esto es referido a las alturas, digamos, y a las 5 alturas, a las 6 alturas de las 27 posibles a las cuales va a derivar esta propuesta del Código Urbanístico. Obviamente siempre decimos que las alturas están referidas en cómo se va a generar ese entorno del espacio público, pero también referidas a unidades de sustentabilidad, macromanzanas, como querramos llamarlas, que lo que lleva es a ese tratamiento de espacio público y donde esas alturas tienen que ver con básicamente cuestiones de salubridad, asoleamiento, donde obviamente sobre avenidas son las alturas máximas, donde también está el transporte público, las infraestructuras, y después decrece hacia el interior, donde están las calles, donde están los barrios, donde acciones sobre el espacio público, calming traffic, etcétera, van a tener y van a modelar esos barrios de otra manera. Tiene también la cuestión metropolitana, trabaja la relación con los municipios vecinos, tiene postulados respecto al río, bueno, etcétera, etcétera. Se acaba el tiempo. La versión siempre estuvo disponible y siempre fue participativa, con lo cual yo creo que hace un mes o algo así que los códigos están en sus versiones que fueron enviados a la legislatura, siempre disponibles y en descarga en la página web de gobierno, del ministerio. Bueno, y también en un mailing donde se reciben todo el tiempo consultas o propuestas. Tengo que aclarar que en este momento la instancia participativa está en la legislatura. Recién hablaba también aquí que, digamos, las audiencias legislativas son públicas, el debate ante legisladores y el debate ante los asesores, esto se está debatiendo semana por semana en ambos ámbitos, con legisladores y con asesores. Es público, digo, nosotros en ese ámbito se escuchan a los vecinos, a las ONG, a todo el mundo, así que está todo el mundo invitado a participar en esos debates. Sería fundamental que de hecho participen y en esto de que todas las voces se tienen que escuchar, que tiene que ser plural y donde si no, digamos, se empiezan a escuchar simplemente una parte del relato y no todas las voces. Así que están invitados también a ello y obviamente la descarga de la última versión y el mail de contacto y siempre a disposición. Gracias.
Sí, a ver, ¿qué podemos decir de plusvalía? Es una ley que, ustedes saben que en la legislatura hay 4 leyes de plusvalía, que son de distintas fuerzas políticas, de distintas versiones, digamos, de distintas fuerzas políticas. Lo que hemos decidido, como otras ciudades del mundo y en línea también con otras ciudades del mundo, es, bueno, el código trae diferencias de constructividad, y en esto de que, como en otras ciudades del mundo, la necesidad de desarrollar infraestructuras, espacio público, todo el soporte para la constructividad, bueno, hay una captación de un porcentaje de esa constructividad que se otorga como norma. Es una ley que está entrando, no sé en cuánto tiempo, pero digamos, hay un borrador que entendemos que es superador de las 4 versiones que estaban propuestas y en debate en legislatura. En esto siempre decimos, todos tienen que ganar, no es una cuestión de que tienen que ganar unos. Digamos, el Estado lo que va a hacer es devolver una parte de esa captación en servicios públicos, en transporte, en infraestructuras, en espacio público. Va a haber un fondo de asignación específica donde se va a ver a dónde va ese destino, como en todas las ciudades del mundo. Y bueno, es un proyecto que va a entrar en debate ahora y, de vuelta, todos tienen que ganar, porque si no, digamos, simplemente la ganancia de ese diferencial constructivo se lo queda al dueño del suelo. Entonces, mientras esa ganancia sea compartida por el Estado para desarrollar las infraestructuras y lo que bien redacté, el dueño del suelo se queda con una parte, el desarrollador otra. Bueno, todos tienen que ganar. Pero más o menos esa es la idea. Es un fondo de asignación específica que va destinado a hacer determinadas obras, sobre todo infraestructuras. No sé si la dinámica es con preguntas. Yo le estoy robando tiempo a Rodrigo y estamos... Ok, gracias. Bueno, buen día, muchas gracias por la presencia. Yo les voy a hablar del código de edificación, cuando aparezca en pantalla. Pero como ustedes saben, el código de edificación, a diferencia del código urbanístico, lo que define es cómo se pueden construir los edificios independientemente de dónde se localicen en la ciudad, a diferencia del código urbanístico que define cuánto se puede construir en función de dónde está localizado, del barrio, de si está sobre una avenida, sobre una calle, bueno, todo eso que acaba de explicar Carlos. En cambio, el código de edificación establece parámetros o limitaciones o condiciones respecto de cómo tienen que construir esos edificios. El código es un código del año 43, casi digamos de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando mi mamá era una niña. Hoy tiene 83 años y fue pensado para esa época, para esa familia, para esos habitantes de la ciudad, para esa forma de construir, totalmente distinta, o no sé si totalmente, pero muchas cosas seguimos haciéndolas a la manera de como se hacían hace 70 años, en parte porque el código nos obliga a que sea así. Seguimos construyendo los edificios y diseñándolos, en parte porque el código pensado en aquella época nos define cómo tenemos que hacerlos. Entonces, lo que estamos planteando ahora, y creo que es una enorme necesidad, es que modernicemos el código, porque la verdad que mucho ha cambiado, la tecnología cambia, la familia cambia. De hecho, hoy tenemos una enorme cantidad de los hogares de la ciudad, casi el 40% son hogares unipersonales, mayoritariamente habitados por mujeres solas. Cambió totalmente la ciudad, cambió totalmente... cambiamos nosotros como personas y cambiaron las tecnologías con las que construimos. Por lo tanto, tenemos que poder construir de acuerdo a cómo podemos construir hoy en día y tenemos que poder construir de acuerdo a cómo podamos construir en el futuro, porque seguramente, y como viene sucediendo en los últimos años y se va acelerando, la tecnología cada vez avanza más rápido, la disponibilidad de nuevas formas, de nuevos materiales y nuevas formas de construir, la creatividad es algo que nos define. Y creo que tenemos que fomentar eso. Por lo tanto, estamos cambiando un código para que eso sea posible y para que podamos vivir como queremos vivir, no como decidieron nuestros abuelos allá por el año 43. Y tenemos un código muy viejo,
en todo sentido. El primer problema que tiene el código es que es un código extremadamente prescriptivo y que está todo definido en una ley muy precisa, e incluso nos dice que tenemos que construir las paredes divisorias de las unidades funcionales en ladrillo común. Un ladrillo que la verdad que tiene muy pocos controles en cómo se produce, y creo que hoy tenemos disponibilidad de muchísimas otras maneras de construir. Por decir un ejemplo, pero también hay infinidad de otros ejemplos respecto de cómo se puede construir. Entonces lo que nosotros planteamos es que haya un nuevo paradigma respecto de la ley. Es decir, que la ley defina cuáles son las prestaciones que tienen que cumplir los edificios y que la forma en que cumplimos esa prestación quede al margen, o sea, que esté definido en los reglamentos técnicos. Es decir, lo importante es qué función tiene que cumplir esa pared, ese edificio, si tiene que estar aislado, cuánto tiene que estar aislado, cuánto tiene que estar, cuánto tiene que resistir un material. O sea, todo eso tiene que estar definido en la ley, pero si los materiales que nosotros utilicemos, los actuales o los futuros, cumplen con esa prestación, tiene que ser suficientemente válido. Eso es un cambio fundamental respecto de la ley, sobre todo una ley que requiere un proceso tan largo como el que describió recién Carlos, que también hicimos con el Código de Edificación, de un enorme proceso participativo a lo largo de estos últimos 2 años y un enorme proceso de debate y participación ahora en la legislatura. Proceso que le damos el debido tiempo y el debido análisis para que estos cambios no sucedan de la noche a la mañana, sino que sea la crónica de un cambio anunciado, muy anunciado ya desde el año 2008, cuando se planteó el Plan Urbano Ambiental, que requería la actualización de códigos y que finalmente estamos pudiendo producir luego de este proceso muy lento, muy gradual, pero que queremos que sea muy definitivo. Bueno, la posibilidad de poder actualizar permanentemente las leyes, esta reglamentación nos va a permitir incorporar en forma muy dinámica nuevas tecnologías, porque lo que está fijada por el legislador, por la ley, es la prestación. Entonces, esto es un incentivo a la innovación. Ya no va a ser tan difícil incorporar un material nuevo o una tecnología nueva con innumerables problemas. Ustedes saben que hace unos años hubo múltiples obras clausuradas porque usaban ladrillo hueco en determinadas circunstancias. Bueno, todo eso se acaba. Lo hemos solucionado vía dispositiva y demás, pero esto es un concepto que queremos eliminar. Queremos que la creatividad sea el signo de la construcción. Acá hay todos arquitectos y entienden lo que digo. Es importante que promovamos la creatividad. ¿Por qué? Porque eso es una de las maneras con las que vamos a bajar los costos. Hoy se hablaba mucho del tema de los costos y demás. Bueno, si actualizamos las leyes para que la creatividad sea posible y sea realmente un incentivo, bueno, vamos a poder bajar costos y el verdadero incentivo, la verdadera diferencia va a ser nuestro profesionalismo. Eso es lo que nosotros tenemos que promover en estos ámbitos, en el Congreso de Arquitectos. Qué mejor que hablar de profesionalismo. ¿Y quién es más profesional? Y el que es más creativo, el que hace mejor las cosas. Esa tiene que ser nuestra diferencia. Otro punto importante que estamos incorporando que tiene que ver con un aspecto social fundamental es que podamos, digamos, diseñar nuestros edificios, diseñar nuestras viviendas con mayor libertad. Es decir, perdón, me fui para allá. Que podamos tener una disposición mucho más eficiente de las superficies. Hoy, como decía hace un ratito con la foto que les mostraba, la definición de cómo tienen que ser nuestros ambientes la tomaron nuestros abuelos allá por el año 43. Hoy lo que decimos es que cambiaron muchas cosas, cambió todo, cambiaron hasta los muebles. Y la verdad que podemos lograr mejores cosas distribuyendo distintos los ambientes y que no suceda esa distribución sensata que produce la gente, una actividad clandestina después de que se terminó el edificio, porque el edificio lo hiciste con el código del 43 y después viene la gente y lo acomoda a la realidad. ¿Cuál es la realidad? La sensatez. Las leyes tienen que ser sensatas, tienen que responder a la lógica pura. O sea, si está bien, tiene que poder hacerse. Entonces, la verdad que muchas cosas han cambiado, las tecnologías permiten mucha más flexibilidad e incluso la forma en que habitamos, la forma en que usamos los edificios también.
otras cosas que estamos tratando de repensar y proponemos es que hay cosas que son también obligaciones heredadas, digamos, respecto del funcionamiento de los edificios, que creemos que algunas asociadas a la tecnología y algunas asociadas a cómo se usaban los edificios, que hoy están totalmente, que son innecesarias y que pueden ayudarnos a bajar costos. Porque lo que queremos también es que hacer una doble operación. Por un lado, que bajen los costos de la construcción y al mismo tiempo que mejore la calidad de la construcción. Porque mejorando la calidad de la construcción va a bajar el costo de la operación del edificio en la vida útil del edificio. Porque nosotros entendemos que los edificios nacen mucho antes de empezar a construirse, con los proyectos, con las decisiones de construir, y no terminan hasta mucho tiempo después de haber sido construidos. Es decir, los edificios viven, los edificios son operados durante mucho tiempo. Y todo eso tiene que ser pensado desde ese lugar. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de eso, de que los edificios y la ciudad tienen que construirse pensando no solamente en el momento que se construyó, o sea, no solamente en el presente, sino en el futuro, y cómo esa operación económica de todo ese edificio y la durabilidad y el comportamiento energético, el comportamiento en relación al clima y a un montón de factores que tienen que ver con el ambiente, sean pensados desde el inicio y que sean mejores que lo que hacemos hoy en día. Y para eso hay que hacer esta operación de bajar costos por un lado, mejorar la calidad de la construcción y afortunadamente hoy lo estamos pudiendo hacer porque existe un mercado demandante que demanda un producto mejor. ¿Por qué? Porque lo va a usar, porque piensa en que tiene que ser mejor, tiene que ser operado mejor, no se fija exclusivamente en el ticket de entrada. Otro tema importantísimo que estamos cambiando con el código es algo que se mencionó hace un rato respecto de las tramitaciones. Es importante que podamos hacer tramitaciones más ágiles y que podamos pedir exclusivamente aquello que se necesita pedir para hacer cualquier trámite. Hoy los permisos son de un solo tipo, con lo cual a todo el mundo se le pidió lo mismo, ya sea si es una obra compleja, menor o si es un edificio enorme. Entonces, la posibilidad de separar distintos tipos de trámites con distintos tipos de permisos nos va a permitir hacer más ágiles los trámites de aprobación de los proyectos para hacer más ágil el proceso. Estamos haciendo un proceso de cambio, ahora les voy a contar un segundito, si me alcanza el tiempo, de qué es lo que está pasando en la actualidad, independientemente de lo que pasa en el código. Bueno, a ver, hay muchos cambios más, traté de hacer una síntesis muy breve porque había muy poco tiempo, el tema es muy largo, pero estos son los aspectos fundamentales que les quería contar. Estamos pensando también en nuevas obligaciones respecto a documentar mejor al final de la construcción de los edificios para que la gente que compra los edificios tenga mejor documentación y no le achaque todos los problemas de mantenimiento o tal vez errores de mantenimiento a lo famoso, todo lo tiran para los vicios ocultos. En realidad a veces sucede que hay déficit de mantenimiento y eso ¿por qué pasa? Porque no hay una información muy clara respecto de qué es lo que se entregó al terminar un edificio, qué características tiene que tener su mantenimiento. Entonces, la verdad que queremos que esta operación sea más parecida a cuando compramos un auto, que no le echamos la culpa a la fábrica de auto porque a los 40.000 kilómetros me quedé sin aceite, o se me quemó el auto porque no le cambié el aceite. O sea, claramente a los 10.000 kilómetros hay que cambiar el aceite, y si no le cambiamos el aceite es responsabilidad nuestra. Con los edificios pasa algo parecido. Hay ciertas cosas que hay que hacer para que el edificio no se deteriore y no es culpa del que lo fabricó. Entonces, también esta novedad es una novedad importante. Después cuestiones que tienen que ver con cuestiones de género, con cuestiones de la posibilidad de que los edificios sean mucho más accesibles de lo que es hoy en día, tanto para personas con alguna discapacidad como para personas mayores, con dificultades de desplazamiento o incluso para los niños en muchos de los casos, por ejemplo, para usos que no estaban consignados en la legislación actual. Bueno, todos estos son los cambios que estamos haciendo y que, como decía Carlos hace un ratito, estamos hoy debatiendo y participando en la legislatura. Es muy importante lo que dijo Carlos respecto de lo que significa para nosotros la participación, sobre todo la participación de ustedes, los profesionales o los desarrolladores. En general, la gente que se acerca a participar en la legislatura es la gente que trae exclusivamente una crítica puntual
y realmente a criticarnos por las cosas que hacemos mal, que seguramente en muchos casos tienen razón, de hecho tienen razón en algunas críticas que nos hacen, pero también es importante que nosotros como ciudadanos, y ustedes como profesionales especialmente, se acerquen a decir también lo que está bien, porque si queremos que las cosas mejoren, también tenemos que apoyar lo que está bien. No tenemos que dejarle la calle o el micrófono exclusivamente a los que marcan las cosas que están mal. Tenemos que también manifestar lo que está bien. Me parece que esa participación también es importante. Desde el punto de vista civil, tenemos que acostumbrarnos a marcar lo que está mal y a marcar lo que está bien. Entonces, eso, de alguna manera, también nos condiciona a nosotros, nos guía a nosotros como funcionarios para saber cuál es el rumbo que tenemos que tomar. Mucho de esto ya pasó y ya se produjo en toda la etapa participativa, que fue muy larga, muy intensa y muy provechosa para la construcción de estos códigos, pero también es importante que se haga ahora en la legislatura. Y brevemente, porque me queda un minuto, simplemente decirles, como se decía hace un rato, venimos mejorando muchísimo los trámites de registros porque creemos fuertemente que esto es una actividad muy importante para la ciudad y para el país, que crea empleo, y estamos trabajando intensamente para redefinir todos los trámites y los procesos, simplificando todo el proceso, agilizando y sobre todo transparentando. Estamos creciendo enormemente en la cantidad de registros que se solicitan en la ciudad para construir, como se dijo hace un ratito, y estamos haciendo que la información, un tema puntual acá con el tema de la protección patrimonial, saber qué protección tienen los edificios, bueno, todo un proceso muy intenso donde apoyamos la actividad del desarrollo inmobiliario y la construcción y promovemos que esto se desarrolle en un ámbito de tratando de que haya mucha certidumbre y, por supuesto, como decía hace un ratito, mucha creatividad. Ese es el signo de nuestra ciudad. Como dice siempre Franco, la soja de nuestra ciudad somos nosotros, es nuestro talento, las personas. Entonces, este punto es fundamental y queremos que esto se produzca en un ámbito donde las leyes nos acompañen. Bueno, muchas gracias. Espero que el próximo panel, además de las cosas negativas, resalte las cosas positivas. Así es.